grandeza, tú nos muestres tu poder, nos muestres que tú eres soberano. Padre del cielo, gracias por tu palabra, porque por medio de ella es que te conocemos, Señor, y por conocerte podemos llegar a ser salvos si es que creemos en tu Hijo Jesús y le entregamos el control de nuestras vidas. Ponemos esta predicación en tus manos, Señor, que seas tú hablando al corazón de cada uno de nosotros. Te damos gracias, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Ahora, en el cumplimiento, en el desarrollo del plan de salvación de Dios, en el que por su gracia muchos son salvos por medio de la fe en su Hijo, había llegado la hora en que Cristo Jesús fuera entregado y crucificado en pago por los pecados de muchos, como lo dice Pablo en 2 de Corintios 5:21. Dice, al que no conoció pecado, o sea, Cristo, al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Explico un poquito lo que acabé de decir. Cuando Dios creó el universo, cuando Dios creó todo lo que existe, Él hizo un plan. Él creó al hombre, incluso antes de crearlo. Él ya tenía todo eso preestablecido. El hombre va a pecar. El hombre, por pecar, va a ser condenado. Yo, como Dios, voy a proveerles a muchos por gracia, solo porque yo quiero hacerlo, no porque sean altos, bajitos o lo que sea. Yo voy a proveerles salvación a muchos de ellos, y va a ser para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, sin ningún argumento, digámoslo así. Y para que puedan ser salvos, alguien tiene que pagar por los pecados de ellos, porque ellos van a pecar. Pero tiene que ser alguien perfecto el que pague por esos pecados. O si no, si muere por pagar esos pecados y es pecador, pues va a pagar por los pecados de él, no por los pecados de los que yo quiero que se salven. Entonces Dios diseñó ese plan de que alguien perfecto viniera y pagara por los pecados tuyos, porque Dios sabía que tú le ibas a desobedecer, o le estás desobedeciendo. Y Dios dijo, alguien perfecto tiene que morir, y Él dijo, el único perfecto soy yo, que voy a enviar a mi Hijo, o sea, yo mismo. Voy a enviar a mi Hijo a la tierra para que pague con su muerte el castigo que merecen los pecados de todos nosotros. Ese es el plan de salvación. Entonces Él envió a su Hijo, y los que creemos en Cristo Jesús podemos ser salvos, los que lo reconocemos como nuestro Señor, como nuestro amo, como nuestro Salvador, podemos ser salvos. Entonces todo eso es el plan de salvación de Dios, y hay varias etapas que hay que cumplir para que todo eso se cumpla. Ya se han cumplido muchas etapas, y llegó la hora en que Cristo Jesús debe morir, de acuerdo al plan que Él diseñó. Por eso estamos diciendo, en el cumplimiento del plan de salvación de Dios, en el que por su gracia muchos son salvos por medio de la fe en su Hijo, había llegado la hora. ¿Cuál hora? La hora de que Cristo muriera en la cruz. Ya, llegó la hora. Cristo debía ser entregado a los judíos, y debía ser muerto en una cruz, y después al tercer día resucitar, y luego ascender al cielo, pero había llegado la hora de su muerte. En todo ese proceso de la entrega del Hijo del Hombre, todo lo que conllevó eso de llegó la hora, empieza en un juicio, empieza en el arresto, luego siguen los juicios. Entonces, en todo ese proceso, Jesús Jesús estaba afrontando 6 juicios le hicieron.
tres juicios ante las autoridades religiosas, que ya lo vimos anteriormente. En los primeros versículos del capítulo 18 vemos ese juicio ante las autoridades judías, ante Caifás, que fue sumo sacerdote, pero que todavía figuraba como sumo sacerdote, ante Caifás, ante Anás, al revés, Anás, que ya no era sumo sacerdote, pero que seguía figurando como sumo sacerdote. Después lo enviaron a donde Caifás, que era el verdadero sumo sacerdote, y después al Sanedrín, que es la reunión de todos los fariseos y escribas, y todos juzgaron que Jesús tenía que morir. Jesús tenía que morir. Ese fue el resultado del juicio que ellos les hicieron. Jesús tenía que morir, pues no lo reconocieron como el Hijo de Dios. Y por él decir que era el Hijo de Dios, para ellos, como no creían, para ellos esa declaración era una blasfemia. Y por Jesús supuestamente blasfemar y decir que era el Hijo de Dios, tenía que morir para cumplir con la ley. Tenía que morir aquel que blasfema del Hijo de Dios. Pero había una ley en que los judíos no podían, o sea, las autoridades judías, religiosas, no podían propinarle la muerte a nadie. Cualquier juicio que arrojara como veredicto la muerte, ellos no la podían ejecutar, tenían que ejecutarla los romanos. Eso fue algo que estableció el gran imperio romano, que estaba sobre la autoridad de los judíos, porque era el imperio que estaba sobre toda esa área grande de Europa y Asia. Entonces, como existía esa reglamentación, los judíos tuvieron que llevar a Jesús ante los romanos, ante Pilato, para que él se encargara de matar a Cristo. Entonces, en ese momento empiezan los otros tres juicios. Ya pasaron los tres juicios religiosos, ahora los tres juicios civiles, digámoslo así, porque fueron ante autoridades romanas. Y esos tres juicios civiles, el primero son dos partes en que Pilato enjuicia a Jesús. Hay una primera parte, después hay como un intermedio en que Pilato envía a Cristo Jesús a Herodes, y después de Herodes otro juicio que le hace ya el final, el que le hace Pilato a Jesús. Entonces, aunque Herodes era judío, ¿sí?, era un subalterno romano. A él lo habían nombrado como tetrarca, como gobernante de toda esa zona de Judea, como representante de los romanos. Era una autoridad romana. Entonces, por eso se llaman tres juicios civiles: el primero de Pilato, el segundo de Herodes y el tercero de Pilato. El primero de los dos juicios de Pilato son los que se relatan en los versículos que acabamos de leer, la primera parte. El primer juicio es el que se ha relatado en todos los versículos que leímos hoy. En todos esos versículos que leímos, si los leímos con cuidado, pudimos notar cómo Jesús confronta a sus jueces, cómo es la respuesta de él y cuál es la actitud de los que lo están juzgando. Porque a través de ese juicio se nota claramente quién es quién y qué hay en el corazón de cada quien. Miremos el versículo 28, que fue donde empezamos. Dice: llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Entonces, esas son las costumbres judías, que hay necesidad de hablar de eso. Que decía que esas costumbres o esas leyes judías, o sea, leyes religiosas en la celebración de
en la celebración de las fiestas y en qué está bien que un judío haga, qué no está bien, cómo se contamina con la comida, con el vestido, con trabajar un sábado, con trabajar, hacer esto así o asá. Había una cantidad de leyes entre los judíos. Entonces, las normas decían que si un judío entraba en una casa de un gentil el día de la Pascua, entonces quedaba contaminado y no podría celebrar la Pascua. Entonces por eso los judíos no llegaron con Jesús y entraron allá al pretorio donde estaba Pilato, sino que se quedaron afuera y lo entregaron. ¿Sí? Para ellos no contaminarse, porque eran muy religiosos, muy cuidadosos de la ley de Dios. Imagínense, cuidadores de la ley de Dios, entregando al Hijo de Dios para que lo mataran. Esa es la situación. Ellos eran muy religiosos. Lo mismo que hoy en día. Hay personas supremamente religiosas, entregadas a Dios, oran de día y noche o rezan de día y noche, pero salen a tratar mal a su hermano, a su hijo, a su esposo o lo que sea. Y es la misma cosa. Prima es la religiosidad. La religiosidad no es nada. Lo que más importa es lo que tú tienes en el corazón. Entonces, pero ¿por qué está diciendo que ellos no entraron ese día, o sea el jueves, perdón, ya Viernes Santo, ¿sí? ¿Por qué no entraron a la casa para no contaminarse y poder celebrar la Pascua? Pero si siendo que Jesús ya había celebrado la Pascua el día anterior. Entonces, ¿cómo así? ¿Iban a celebrar otra Pascua o cómo es que funciona? ¿Por qué celebró Jesús la Pascua el jueves? ¿Y por qué los judíos estos la están celebrando el viernes por la tarde? Porque la forma en que contaban el tiempo, o contaban el tiempo no, la forma como definían el día entre los galileos, que son de la zona norte de toda el área de Judea y de Israel y todo esto, los galileos contaban el día en forma diferente a como lo contaban los del sur, o sea, esta área donde estaba desarrollándose esto, ¿sí? Uno lo cuentan desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la mañana del otro día, otros desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la tarde del siguiente día, y eso hace distorsionar un poco las cosas, y por eso Jesús lo celebró el jueves, y los judíos lo iban a celebrar el viernes, en la tarde. Entonces, como era viernes, ellos no entraron a la casa de donde estaba Pilato, y para no contaminarse y poder celebrar la Pascua. Muy cuidadosos, entregando al Hijo de Dios para que lo mataran. Entonces salió Pilato allá del pretorio de la casa de él y les dijo: ¿qué acusación traéis contra este hombre? ¿Por qué me lo traen? ¿Qué pasa con él? Respondió y le dijeron: si este no fuera un malhechor, no te lo habríamos entregado. ¿Tú crees que nos pondríamos en todo este problema si él no fuera ya malhechor y que merece la muerte? No, él es un malhechor. Es lo que nosotros pensamos. ¿Sí? En Lucas, en el 23:2, Lucas en ese versículo aclara un poco más acerca de las acusaciones que los judíos tenían contra Jesús, ¿sí? Porque de acuerdo a Juan, solo lo único que figura es como contestación de Pilato de qué ha hecho, ¿por qué me traen a esta persona aquí? Los judíos solo contestaron: no, créenos, es un malhechor y punto. Es lo que dice Juan. Pero Lucas entra un poquito más en detalle de la contestación, de la explicación de por qué ellos llevaron a Jesús ante Pilato. En Lucas dice: a este hemos hallado que pervierte la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Falsa acusación, porque Jesús nunca dijo nada de que no pagar los diezmos o no pagar los tributos, ni mucho menos. Todo lo contrario. Si ustedes se acuerdan cuando le preguntaron a él qué vamos a hacer con lo de los impuestos, ¿los pagamos o no? Él dijo: dad al César lo que es del César
y a Dios lo que es de Dios. Él no negó, él no promovió, no paguemos impuestos, alcémonos todos, eso está muy caro. Él nunca participó en un movimiento civil de esa manera. Pero aquí lo estaban acusando de eso. ¿Para qué? Para tratarlo de incriminar de que la actividad de Cristo Jesús atentaba contra el Imperio Romano, para que Pilato se motivara y dijeran, sí, eso está atentando contra el César, entonces matémoslo. ¿Sí? Era la intención de los judíos. Entonces, Pilato, ¿qué mira en todo eso? Él mira que, en el fondo, cuando me dicen que él mismo es el Cristo, ¿sí? Que se considera el Cristo y lo que sea, no, yo no sé nada de que se considere el Cristo o que es el Mesías. Esas son cosas religiosas, llévenselo ustedes, júzguenlo ustedes, yo no me meto en esas cosas religiosas. Fue lo que contestó Pilato, ¿sí? Entonces les dijo Pilato, tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Yo no me meto en esas cosas religiosas. Y los judíos le dijeron, a nosotros no nos es permitido dar muerte a nadie. Entonces, ¿por qué lo traían para que lo juzgara Pilato si ya lo habían condenado? ¿Qué juicio es este? Un juicio es para saber si es culpable o no, y si merece la muerte o no. Pero aquí ya los judíos están diciendo, no, es para que lo mate, ¿sí? A nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie, o si no ya lo habían matado, sin necesidad de preguntarle a nadie. Ya estaba condenado. Él ya estaba condenado a muerte. Este juicio con Pilato era apenas un formulismo, era apenas ahí para cumplir con un requisito. Los judíos lo querían muerto. Los judíos, el pueblo de Dios, el pueblo que Dios cuidó tanto, el pueblo que pecó tanto contra Dios y que lo vemos relatado en todo el Antiguo Testamento, y que a pesar de todo eso, Dios los castigaba, los disciplinaba, pero volvía y les daba amor y los rescataba. Y esa es toda la historia del Antiguo Testamento. La desobediencia, castigo, disciplina, desobediencia del pueblo de Israel. Los judíos querían a Cristo muerto. Pero este juicio contra Pilato, pues tal como estábamos diciendo, era simplemente para cumplir con un formalismo, una cuestión ahí de las normas y algunas leyes ahí, según ellos. Entonces, los judíos querían que Cristo fuera muerto, no porque presentara un peligro para la nación, ¿sí? No porque presentara un peligro para la nación, sino porque, pues hablando políticamente, sino que Jesús era quien había desenmascarado la verdad y la realidad del estamento religioso judío. Jesús fue el que aclaró quiénes en realidad eran aquellos fariseos y escribas que decían que cumplían la ley y que creían en Dios y que lo obedecían, cuando en realidad lo que hacían era todo lo contrario: malinterpretar la ley, acomodarla a su beneficio y utilizarla para beneficio personal, como muchas religiones hoy en día lo hacen. Eso no se ha acabado completamente. Todo esto derrumbaría el poder si Cristo continuaba desenmascarando la verdad. Derrumbaría el poder de los fariseos y de los escribas y de los falsos sumos sacerdotes, y por lo tanto tenían que matar a Jesús si querían continuar con el poder sobre los judíos. Era una conveniencia política, era una conveniencia económica matar a Jesús. Era conveniencia para los religiosos, para los escribas y los fariseos. Entonces el versículo 32 dice: para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Entonces, Pilato, pues esa es una aclaración ahí que hace Juan, de por qué lo entregaron a Pilato, a los romanos.
Ahora, Pilato tratando de zafarse de esa responsabilidad, yo no le veo nada malo a este hombre. Yo no, ¿cómo me quito esta responsabilidad encima? Pilato tratando de zafarse de la responsabilidad, y al escuchar ahí de los comentarios que Jesucristo era Galileo, dijo, ¿es Galileo? Sí, él es Galileo. Ok, entonces llévenlo al tetrarca de Galilea, llévenlo a Herodes, que lo juzgue él, que lo juzgue el encargado de toda esa área. Pero tal como anotamos antes, Herodes lo único que hizo fue burlarse de Jesús. Cuando le mostraron a Jesús, cuando llegó Jesús allá, que se lo envió Pilato, Herodes dijo, ay, qué bueno conocer a Jesús, sí, yo he escuchado mucho de él, venga, tráiganlo aquí, yo quiero ver cómo es que hace milagros. Empezó a burlarse del Hijo del Hombre, empezó a burlarse de Dios. Fue lo que hizo Herodes. Y después de eso, porque Cristo no dijo una sola palabra, en ese momento Herodes se lo devolvió a Pilato otra vez. Bueno, váyase de acá, yo no me meto con esto. Entonces ahí vuelve otra vez el relato de Juan, en el versículo 33, cuando dice, entonces Pilato volvió a entrar al pretorio, donde estaba Cristo Jesús, y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Pilato tenía que determinar si en realidad Jesús era una amenaza para el imperio romano, si en realidad era un rey, si en realidad estaba compitiendo con el César, ¿sí? Ya que lo estaban acusando de eso, pues él tenía que estar como seguro. No hay ya que de pronto si sea y yo lo absuelva y que después sea una amenaza para Roma. No, yo tengo que estar seguro. Entonces Pilato le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Pilato tenía que determinar eso. Pero Pilato en medio de todo no creía que este hombre que le habían traído, atado y humillado y así como se lo estaban trayendo, fuera un rey. Él, un rey. Su apariencia demostraba algo muy diferente. Y si fuera rey, ¿dónde están sus súbditos? ¿Dónde están sus seguidores? Allá escondiéndose por allá en algún aposento alto o bajito. ¿Cómo un hombre así y solo podía ser una amenaza para Roma? Se preguntaba Pilato. Eso era un sinsentido, eso no tenía ninguna lógica. Entonces viene el versículo 34 que dice, Jesús le respondió, ¿eres tú el rey de los judíos? Entonces, Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Jesús quería que quedara claro ante todo el mundo con estas declaraciones. Quería que quedara claro que esto no era un juicio político, sino que realmente era un juicio absolutamente religioso. Nada que ver con la política. Nada. Es religioso, es espiritual, es de trascendencia espiritual. Nada que sea político, nada de que los romanos, claro, mataron a Jesús porque como era una amenaza para su imperio. No, Jesús con estas contestaciones lo que trata de demostrar es eso. No, esto no es nada político, esto es únicamente teológico, espiritual. No se debe mezclar nada de eso. Su actividad nada tenía que ver con la política, ni quién era el gobernante de turno, y no tenía que ver con las políticas del gobierno acerca de la economía, o de la distribución de la riqueza, o las políticas contra el aborto, o cosas así, o el manejo de la salud del pueblo judío, que él estuviera alegando contra eso. Nada de eso, él nunca se metió con cosas políticas. ¿Qué decía algo? No tenía nada que ver con qué dijera el gobierno romano acerca de cualquier delito que es rechazado por la sociedad o cosas así. Nada de eso. El tema era mucho más importante, pues se trataba del plan de salvación diseñado por Dios para que muchos pudieran ir al cielo eternamente. Eso es lo que tiene que ver. No le metan nada de política.
Pilato le respondió, Jesús, ¿tú eres el rey de los judíos? Jesús le responde, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros por mí? De acuerdo a lo que conteste, pues le contesta a Dios, Jesús una cosa o la otra. Entonces Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? Yo no tengo nada que ver con cosas religiosas. ¿Soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué fue lo que hiciste malo? ¿Qué has hecho? Le pregunta nuevamente Pilato a Jesús. Yo no quiero matarte. No es que yo esté justificando a Pilato, ni mucho menos, porque en última lo mató. Pero inseguro, era ilógico todo eso. ¿Qué has hecho? ¿Qué es lo que hiciste? Esta respuesta de Pilato demostraba que no veía por ningún lado que Jesús pudiera ser una amenaza política contra el poder romano. Era claro que eso no tiene nada que ver con política. Y que llamara a él al César y decir, no, toca tener cuidado porque este señor va a matar al César. No, nada de eso. Yo no soy judío, estas cosas son de ustedes los judíos. Pero de todos modos, quiero comprender qué es lo que está pasando. ¿Qué fue lo que hiciste para que esta gente esté tan incómoda contigo? ¿Qué es lo que hiciste? ¿Cuál es el beneficio de los judíos al traerlo? ¿En qué se benefician ellos? Pilato ya estaba comprendiendo que los judíos lo habían entregado por envidia. Así lo dice Mateo en el 27, versículo 16, dice, porque sabía que por envidia te habían entregado. Ya Pilato se dio cuenta que qué era lo que pasaba. Envidia, y porque estaba atentando contra los negocios personales de él. Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. No negó ser rey, lo afirmó, mi reino. No negó, digo, sí, soy rey. Pero nada tenía que ver directamente con el poder romano y su sistema político. Nada. Si mi reino fuera de este mundo, dice Jesús, si mi reino fuera de este mundo, pues mis servidores se pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Si mi reino fuera de este mundo, hubiera permitido que el pueblo me proclamara rey. Varias veces intentaron hacerlo y yo les dije no, y me fui, me aparté, que ese no es mi cometido. Yo soy rey, pero no de acá, de allá. Le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tu rey? Respondió Jesús, ¿tú lo dices? ¿Tú dices que yo soy rey? No hay duda en eso. ¿Estás en lo cierto? Le hubiera dicho Jesús a Pilato, estás en lo cierto. Pero a diferencia de cualquier otro rey terrenal, a mí no me coronó ningún otro rey ni ningún agente humano. Yo soy Dios. Dios me coronó rey y yo soy Dios. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo. No solo que nació, sino que vino. O sea, él ya existía, sino que vine. Yo para esto he venido, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. No solo había nacido, sino que también había venido al mundo de otro reino, había venido del cielo. Jesús siempre ha existido y también Él se encarnó para poder cumplir con el plan de salvación de Dios. Sí, soy rey y he venido al mundo para dar testimonio a la verdad, dice Jesús. Otras traducciones lo traducen así y que se entiende mejor. He venido para dar testimonio de la verdad. De la verdad. Jesús vino para dar testimonio de Dios. Y de aquí para adelante quiero que le pongan bastante atención a esto de la verdad, porque tiene mucho que ver con tu vida hoy en día. La verdad. Jesús vino a dar testimonio de la verdad, dice él. En últimas, Jesús vino a dar testimonio de Dios. Eso se dice en toda la Escritura. Jesús vino a dar testimonio de Dios. Jesús vino a dar testimonio de que Él es Dios.
y para revelar a Dios a nosotros, para que nosotros supiéramos algo de Dios. Por eso vino Cristo Jesús. Él vino a dar testimonio de Dios. Él vino a dar testimonio de Dios, es decir, para revelar quién es el Padre, para revelarnos quién es Dios. Para esto vivió, para mostrar quién es Dios. Él vivió aquí una vida santa, no tan pecador como tú. Él vivió una vida santa, Él no pecó. Él vivió amando al mundo. Él vivió proclamando que Dios es justo y aplica su justicia siempre. En medio de que Jesús mostró solo amor, también advirtió: Dios es justo y te va a castigar y te va a mandar para el infierno si tú no crees en Él. Ese era el testimonio de Cristo Jesús. Venir a dar testimonio de Dios, a dar testimonio de la verdad. El destino eterno de las personas, o sea, tú, ¿cuál es tu destino eterno? ¿Qué va a pasar cuando tú mueras? El destino eterno de las personas está determinado por lo que las personas hagan con esta verdad, por lo que ellas, todas las personas, hagan conmigo. Es como si Jesús hubiera dicho eso. El destino eterno tuyo está determinado por lo que tú hagas conmigo, por lo que tú creas de mí. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Y ese testimonio es el que yo vengo a dar, de que yo soy la verdad. Y lo que tú hagas respecto de esto que estoy diciendo va a determinar dónde vas a parar, a pasar el resto de la eternidad. En el cielo, en la presencia del Padre, o en el infierno, sufriendo con Satanás, haciéndote fiesta. Yo soy la verdad. Si me rechazan, estarán perdidos eternamente. Si creen en mí y hacen lo que les ordeno y me reciben, serán salvos por la eternidad. Y si no creen, serán condenados por la eternidad. Y le dijo Pilato: ¿qué es la verdad? Como dice, así como efectivamente, viene a dar testimonio de la verdad. ¿Y qué es la verdad? Nadie sabe qué es la verdad. Como si Pilato le dijera así. La verdad, hay una definición corta de la verdad. ¿Sí? Para ti, ¿qué es la verdad? Bueno, puede haber muchas definiciones de eso. Aquí hay una definición. La verdad es aquello que corresponde con la realidad, con lo que existe. Si yo digo, ahí está ese atril, lo que estoy diciendo es una verdad, porque ahí está, todo el mundo lo ve, es un atril, sí, eso es una verdad. ¿Sí? Entonces la verdad es aquello que corresponde con la realidad. Pero todos tenemos, cada uno de nosotros, tú, tomándote individualmente, tenemos nuestra propia manera de percibir las cosas. Ese es un atril. No, eso fue una mesa que la transformaron, unieron esta tablita de la mesa y la pusieron acá. Y eso es una mesa transformada. Otro vendrá y dirá otra cosa, y otro dirá otra cosa de eso. Entonces hay varias verdades, todas pueden ser ciertas, pero cada uno tiene un punto de vista. Lo que tú dices de cualquier cosa, para ti es verdad, porque así es como tú lo aprecias. Pero si yo miro esas mismas cosas, yo puedo tener un punto de vista diferente. Entonces, para mí, lo que yo pienso es verdad. Lo que tú piensas, esa es la verdad. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la verdad? A eso preguntaba Pilato. Para ti una cosa es verdad, para mí puede ser otra. ¿Qué es la verdad? Nadie sabe. ¿Sí? Alguien estaba haciendo una explicación sobre ese tema de qué es la verdad ante un grupo de estudiantes, explicando lo difícil que es encontrar una definición de la verdad. Para ti algo es verdad, para esta persona no.
y están mirando las mismas cosas, ¿sí? Él estaba hablando de la verdad y de pronto entra una persona aquí toda así, como loca, y viene y al conferencista, el conferencista se cayó. Y el tipo y se salió. Entonces él le dijo, ¿ustedes qué vieron? ¿Tú qué viste? No, pues que vino un tipo ahí todo alocado y le pegó un puño a usted y usted cayó. Le preguntaron al otro, ¿tú qué viste? No, pues que alguien estaba como descontrolado y le pegó y usted se cayó. Y así le preguntó a 5. Ah, bueno, ok. Entonces presentaron una película de lo que había, el video de lo que acaba de suceder, ¿sí? Y mostraron en el video que el tipo no le pegó a él, no le pegó, simplemente hizo ahí el ademán de que le pegó, pero no le pegó. Pero la verdad, para todos esos 5, es que sí le ha pegado. Y todos decían, no, es que esa es la verdad, todos lo vimos. No, esa no es la verdad. ¿Por qué? Porque no corresponde con la realidad. Ahí está la verdad, mire, en el video. Entonces, la verdad empieza a ser relativa. Empieza a ser, la verdad empieza a depender de quién eres tú. ¿Tú cómo ves la vida? ¿Tú cómo ves las circunstancias? Tú ves la vida de una manera, porque tu vaso, tu vida ha venido siendo llenado con una cantidad de información desde tu nacimiento. ¿Cómo fue tu infancia? Ahí quedó un conocimiento. Tu juventud, tu familia, ¿cómo influyó tu familia en tus principios? En últimas, ese eres tú, Carlos. Carlos es esto. Todo eso que ha entrado en mi vida, o que yo he permitido que entre, y eso entra a formar la forma como yo analizo la vida y le respondo a ella. Pero esa es la verdad, lo que tú nos has dicho, todo eso es correcto. Si te preguntan algo y tú contestas, esa es la verdad. No, porque está influido con todo lo que yo le he metido a ese vaso que soy yo. Entonces la verdad de cada quien es diferente. Hay un dicho que hace mucho tiempo yo lo escuché, es nada es verdad y nada es mentira, todo depende del cristal con que se mira. Depende, tú por dónde miras la cosa, lo miras por otro lado, con razón, tal cosa, sí, además de eso tal cosa. Entonces, nada es verdad y nada es mentira, todo depende del cristal con que se mira, se decía anteriormente. Y eso es lo que en últimas está diciendo esta definición de la verdad, ¿sí? ¿Qué es la verdad? Es todo aquello que corresponde a la realidad. ¿Y quién dice cuál es la realidad? No, pues la realidad fue que el tipo entró y le pegó al profesor. No, esa no es la verdad. Entonces, la verdad, una definición más completa que nos puede sacar completamente de discusiones, porque hoy en día el mundo está viviendo lo que todos hemos escuchado, que lo que manda hoy en el mundo es la posmodernidad. La posmodernidad es que todo es verdad. Verdad es lo que tú sientes, verdad es lo que tú pienses. Esa es la verdad para ti esa es la verdad. O sea, en últimas, no hay verdad. Si no hay nada de verdad, es el peor caos que se puede generar en una sociedad. Es como cuando en una sociedad no hubiera autoridad. Si no hubiera autoridad y todo el mundo estuviera haciendo lo que quisiera, el mundo se destruye en 2 segundos. ¿Sí? Por eso tiene que haber una autoridad, así sea mala. Así no estemos de acuerdo con esa autoridad. Así sea Hitler, es preferible a que no exista autoridad. Porque hubiera entonces 1 millón de autoridades al mismo tiempo y todos creyendo el mismo poder, creyendo tener el mismo poder, ¿en qué se termina?
Y así está pasando con la verdad. Nada es verdad. Ah, pero esa verdad para ti será verdad, para mí no. Que Dios existe. Ah, para ti puede ser verdad, para mí no existe. Entonces, una definición completa, que es la verdad, es la que dice así: verdad es todo aquello que corresponde a la realidad tal como es percibida por Dios, porque Dios ve la realidad en su completa dimensión y medida, desde una perfecta perspectiva que ve lo superficial y lo profundo en su verdadera dimensión. Todas las cosas para Dios le son conocidas. Él es el único que puede decir que es verdad, porque Él es la verdad. Él es verdad. Jesús dijo: yo soy la verdad. Todo eso que tú crees que tú eres, todo eso que tú crees que sufres, que todo esto que te está pasando es porque Dios te está castigando, que todo esto que te está sucediendo es porque, como yo nací allí en este país, como yo sí pude llegar a tal otro país, como si tal, esa es mi verdad o lo que sea. Entonces de ahí defino mi verdad. Cada quien una verdad diferente. Si tu vida no está basada en la verdad de Cristo, que es la única que existe, lo otro ya vimos que son cosas diferentes que no es verdad. Si tu vida no está basada en la verdad de Cristo, es como construir una casa en la arena. No estás haciendo nada. Si tu vida no está basada en la verdad de Cristo, si tú no pones tu vida en Él, si tú no le entregas el control de tu vida, por más esfuerzo que tú hagas para salir adelante en tu carrera, en tu propósito, en tu llegada aquí a este país a hacer toda una vida, a que yo voy a progresar y yo voy a tener dinero y voy a traer a esta persona, voy a traer a esta otra persona porque también estén aquí conmigo. Eso es mi deseo. Es tu deseo. Si tu vida no está de acuerdo con los parámetros de Cristo, es como si tú estuvieras haciendo toda esa construcción sobre la arena. Básala en la roca. ¿Cuál roca? En la verdad de Cristo. Y ahí sí puedes de pronto pensar de que eso se va a cumplir tal cual. El resto no. Mateo 7:26 dice: pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, eso que estamos diciendo, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió la lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Vino, se esforzó, hizo, deshizo, y murió. Ahí está, sin ningún fruto de nada. ¿Por qué? Por no basar la vida en Cristo Jesús, que es la verdad. Si tú no lo basas en Él, pues estás en la mentira. Punto. No hay punto intermedio. No hay punto intermedio. Y eso lo decides tú. Creo en Cristo Jesús o no. Punto. Yo quiero construir mi casa, mi futuro, mi vida sobre la arena. Eso no va a llover. Atente a las consecuencias. Fundamente a tu vida en la verdad. Y por último, Pilato absolvió a Jesús. Ese fue el veredicto de él, lo absolvió en el versículo último. Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos, hablando Pilato, y les dijo: yo no hallo en él ningún delito. Absolvió.
Y eso está escrito ahí precisamente para eso que hablamos antes, de que esto no tenía nada que ver con cuestiones políticas. El político, Pilato, lo absolvió. Por mí, está libre. Pero sabemos que él se dejó influenciar por los religiosos y mandó crucificar a Cristo Jesús. Jesús quería dejar bien claro que la muerte de Jesús no fue por razones políticas, repito, sino producto de la falsa religión que distorsiona la verdad de Cristo. Esta que está acá. Quien no tenga esto como guía, quien no tenga esto como verdad, está construyendo su vida sobre la arena. Es decisión tuya. ¿Tienes a Cristo o no? Vamos a orar. Gracias por tu palabra, Padre del cielo, y te pedimos perdón, Señor, porque le damos algunas veces más importancia a las cosas del mundo y a las creencias del mundo que a ti. Padre, confesamos que no somos nada, Señor, sin ti. Confesamos que apartados de ti, nada podemos hacer. Padre del cielo, obra en cada uno de nosotros, Señor, y ayúdanos a mirar la luz de tu verdad. Ponemos nuestras vidas en tus manos. Y te pedimos que tú nos guíes, nos lleves de tu mano en esta semana que comienza. Te damos gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén.